soy Alan Benebra y esto es El Banquete. Comenzamos. Hoy veremos a Tales de Mileto, el primer presocrático. Antes de comenzar de lleno a ver a Tales, necesitamos definir algunas cosas. ¿Qué son los presocráticos? ¿O quiénes son los presocráticos? Los presocráticos son pensadores que o bien estuvieron en la historia antes de Sócrates o su pensamiento fue anterior a lo que postulaba Sócrates. Los presocráticos se preguntan por cuál es el principio de la realidad y de la naturaleza. Se preguntan de qué están hechas las cosas, cuál es el primer material que estuvo en el mundo que generó todo lo demás. A este principio de la realidad se le conoce como arjé. Y los presocráticos dan inicio al periodo cosmológico, o lo que hoy conoceríamos como la filosofía natural. En este periodo surgen dos tipos de pensadores, es decir, los presocráticos se dividen en dos: los monistas y los pluralistas. Los monistas decían que existía un solo arjé, un único principio de la realidad, mientras que los pluralistas decían que había más de uno, dos o más. Y el primer presocrático del que se tiene un poco de información es Tales de Mileto. Tales nació en la ciudad de Mileto en el 624, alrededor del 624 a.C. Fue un filósofo, matemático, geómetra y astrónomo. ¿Por qué se dice que Tales es el primer presocrático? Hay que tener en cuenta primero que obras de antes de Platón no se tienen tal cual, no hay muchas obras que se hayan rescatado. Pero Aristóteles es quien dice que Tales fue el primer filósofo, el primer presocrático, y pues ya así se quedó, como Aristóteles lo dijo. Pues todos le creemos a Aristóteles. Pero en sí, todo lo que sabemos de los presocráticos son por escritos que hicieron autores posteriores. Tal cual de los presocráticos nosotros no conservamos nada que hayan escrito. Entonces, ¿cuál es el arjé o el principio de la realidad que propone Tales? Pues Tales decía que este principio de la realidad es el agua. ¿Por qué? Bueno, él creía que el agua tiene vida y está llena de dioses. No se sabe tal cual por qué es que él le atribuía al agua ser el principio de todo, pero se cree, y solamente se cree porque no estamos seguros, que veía la influencia de cómo las plantas crecen gracias al agua. eh, Después pensamientos posteriores como el de Heráclito de el Pantarrey, todo fluye a partir de no te puedes bañar dos veces en el mismo río. Veía que a partir del agua nacían especialmente la vegetación. Pero de todos modos esto es algo que se asume, no lo tenemos al 100% seguro. A Tales de Mileto se le atribuyen varios teoremas matemáticos. Eh, Uno de ellos es que el diámetro divide al círculo en dos partes iguales, que los ángulos de la base de todo triángulo isósceles son iguales y que los ángulos opuestos por un vértice siempre van a ser los mismos o serán igual. Tales funda la escuela jónica, donde tiene de alumnos a Anaximandro y a Anaxímenes. A estos siguientes presocráticos los veremos en unos siguientes capítulos. También se tienen registros de que Tales
predice un eclipse de sol en el año 585 antes de Cristo. Él es el de las primeras personas que se da cuenta que un eclipse se origina gracias al paso de la luna entre el sol y la tierra. Se tiene algunas historias que igual no se sabe si sean ciertas, pero de cierta forma nos platican un poco de la personalidad de Tales. El primero, la primera historia, la primera anécdota la escribe Platón, en donde comenta que Tales va caminando, mirando al cielo, mirando las estrellas y cae en un pozo. Eh, y entonces hay una señora que se ríe de él y le comenta algo como: vives preocupado por todo lo que hay fuera de nuestro mundo y no ves lo que está pasando aquí en el nuestro. Y es como el estigma que se tiene de los filósofos, que el filósofo es distraído, está apuntando a cuestiones teóricas, pero se olvida muchas veces de lo que está pasando en el mundo real. Y la segunda anécdota la escribe Aristóteles, donde Tales predice que va a haber una buena cosecha de aceitunas, por lo que renta varios terrenos donde se dan aceitunas, posteriormente produce aceite de oliva y se hace rico. Tales, posteriormente de hacerse rico, para tratar de demostrar que el filósofo no necesita de los bienes materiales, dona todo y solamente se queda con lo que realmente necesita. Estas dos historias nos hacen ver las dos caras del filósofo. Lo que ya vimos, una persona que es distraída, que vive solamente de sus postulados teóricos y viendo nada más al pensamiento, y la otra que es de una persona comprometida eh, especialmente con asuntos políticos y económicos. Entonces, ¿qué es lo más importante de Tales? Podemos decir que fue el primer pensador, que eso nos lo dijo Aristóteles, y el principio de la realidad que él proponía era el agua. Lamentablemente, todo lo demás, los teoremas matemáticos, la predicción del eclipse, eh, las anécdotas que vimos de Platón y Aristóteles, podemos decir nada más que es algo que sí sabemos de Tales, pero no estamos al 100% seguro de que sea real. Lo único que realmente sabemos es que fue un pensador de Mileto, fundador de la escuela jónica, donde tuvo de estudiantes a Anaximandro y Anaxímenes. Finalmente, podemos decir que Tales murió alrededor del 546 a.C. Pues bien amigos, esto sería todo por este episodio, el primer presocrático, Tales de Mileto. Y en el siguiente episodio veremos a Anaximandro. Muchas gracias por haberme acompañado un episodio más y nos escuchamos pronto. Salud. Hasta luego.